Cuesta mucho al principio hacer ese paso de decir, mira, por no perder un cliente yo voy a hacer algo para lo que no soy bueno, ¿ya? Y eso nosotros creemos que es un error. Es poder entregar una respuesta que sea con el criterio humano. Y el criterio humano hoy en día aún es irreemplazable. En qué lugares o en qué espacios de servicios de trabajo puedo marcar una diferencia contundente respecto de otros que también tal vez hacen lo mismo. Cuando defino eso, puedo definir cuál es mi cliente ideal, cuál es mi target, a quién apunto. Como recomendación es que los precios deben reflejar el valor que yo le estoy entregando al cliente. Eso no quiere decir que el análisis detrás de esa propuesta que me hace la inteligencia artificial sea una propuesta que haya sido analizada desde el punto de vista estratégico, que haya sido analizada desde el punto de vista legal y coherente con tal vez con la jurisprudencia o una serie de otras cuestiones que son netamente humanas. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Detrás de cada empresa hay decisiones, desafíos y aprendizajes. Comienza El Inversor Serial. Emprendimientos con inteligencia. Experiencias reales para quienes quieren crecer, innovar y avanzar. elinversorserial.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Estamos desde el Parktech B21 del distrito B21, acá en el Salto Viña del Mar. En este programa justamente vamos a hablar de emprendimientos, el camino del emprendedor, las dificultades que hay en este camino y aprender desde la vereda de la experiencia de nuestros invitados, desde sus caminos como profesionales, como también de sus negocios que han ido desarrollando para que ustedes puedan aprender el camino del emprendedor. Hoy les quiero comentar que cuando hablamos de emprendimiento, ¿cierto? Siempre hablamos de tecnología, de productos, de startups, pero hay algo más allá que también se debe considerar como un emprendimiento. Existe otro desafío más allá, que es el tomar una profesión, ¿cierto? Y transformar ese conocimiento en empresa. Y con el invitado de hoy vamos a hablar justamente de eso. Nuestro invitado es justamente emprendedor, es abogado y es también managing partner de un estudio que busca posicionarse con una idea muy clara: comprender el negocio del cliente y mirar más allá del problema jurídico. Hoy conversamos con Dani Quesada Lara, Managing Partner de Quesada Durán. Dani, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto, Mariano, de estar acá. Bueno, qué entretenido tenerte acá. Y Dani, bueno, vamos a hablar varias cosas, como estábamos hablando tras cámaras, justamente de cómo podíamos traer este tema del derecho, ¿no es cierto? Pero como también como negocio, como empresa que has logrado crear en el tiempo. Pero antes de eso, Dani, quiero que me cuentes un poco de ti, de tu origen. ¿De dónde viene Dani? Bueno, yo soy oriundo de la región de la Araucanía, soy de la 9ª región, crecí allá, me desarrollé allá y me vine en un momento determinado a la región, a la 5ª región con mi señora, y es una región que me ha acogido, es una región que he aprendido a querer mucho, es una región que siento que tiene mucho potencial para sacar adelante. Estamos cerca de Santiago, estamos cerca de las grandes también nodos de comerciales de Chile, y creo que es una región que tiene mucho potencial, pero aparte de eso es una región que me gusta mucho,
que tiene de todo, que nos permite hacer distintas actividades. La gente que vive en la región valora mucho la calidad de vida que tiene esta región. Viña del Mar en particular, en donde yo vivo, es una ciudad muy bella. Mis hijos acá son felices y eso es algo que a mí me tiene muy contento también. Muy importante eso, ¿no es cierto?, de valorar la calidad de vida del lugar donde uno está. Imagínate tú que venías de otro lugar, teniendo opciones, ¿no es cierto?, incluso de radicarte quizás en Santiago, donde muchos buscan el camino allá del emprendimiento, de trabajo también, pero tú hoy en día ya eres un emprendedor, un empresario, tienes tu propio estudio jurídico, Quesada Durán, y justamente sobre eso vamos a hablar, ya conociendo un poco sobre tu origen. Cuéntanos un poco, ¿cuándo comenzaste a pensar en construir un proyecto propio como negocio? Mira, esto parte de una inquietud que he tenido por mucho tiempo. A mí siempre me ha gustado el emprendimiento. Desde distintas índoles, yo estudié Derecho en un momento determinado, pero siempre esperé en algún momento poder tener la posibilidad de emprender por cuenta propia, ¿ya? Es un camino que es distinto, es un camino que muchas veces puede ser difícil, pero es un camino muy gratificante. Trabajé también en distintas áreas, estuve en el mundo público durante un largo tiempo, estuve trabajando también para otros, trabajé para empresas de manera particular y en un momento determinado tomé la decisión de armar este camino propio debido a lo que te contaba, que siempre he tenido la intención de poder emprender. Es algo que yo creo que uno nace con un bichito, con un chip, que es algo que es muy gratificante, que tiene mucho esfuerzo, como te digo, pero es algo que gratifica mucho de construir algo propio, pero también algo que pueda trascender. Y eso yo creo que es algo muy de los seres humanos, muy de nuestra naturaleza humana, de poder generar algo, hacer algo propio, pero que también pueda trascender. Y es lo que hemos hecho con Quesada Durán, es una oficina legal en la cual hemos implantado también una forma de ver la vida, no solamente lo jurídico, entender el negocio del cliente, como tú decías, que es algo que muchas veces se repite como un mantra, pero nosotros lo hacemos propio, lo hacemos carne a través de la relación que tenemos con nuestros clientes. Es una relación muy cercana, es una relación en la cual tratamos de entender más allá de una empresa, de un negocio. Sabemos que hay personas detrás, esas personas tienen motivaciones, esas personas tienen anhelos y tienen muchas veces temores también, que nosotros tratamos de poder ayudarlos a que crezcan, a que sigan adelante y que podamos tener relaciones de largo plazo. Yo creo que eso es lo más importante. Hemos implementado una cultura en nuestro estudio en la cual hemos tratado de transmitir estos valores para que la calidad de servicio sea siempre coherente con los valores que nosotros tenemos. Yo soy un convencido que más allá de lo técnico, lo que hoy en día genera más valor es los valores que nosotros podemos tener en nuestra cultura y que podemos implementar como propuesta de valor para nuestros clientes. Eso yo creo que es súper importante, sobre todo hoy en día tenemos una ola de inteligencia artificial, exacto, de nuevas tecnologías, que muchas veces hay muchos temores también respecto de colegas, respecto de distintas personas que prestan servicio. Son discusiones que no solo se dan en Chile, sino que se dan en el extranjero y en los cuales muchas veces se pierde el foco que realmente lo que es intrínsecamente humano sigue estando de parte de nosotros como seres humanos. Y es conectar con las personas realmente, conectar con sus temores, conectar con sus anhelos y eso es algo que hasta el día de hoy por lo menos lo podemos hacer los seres humanos. Oye, perfecto, Dani. Muy buena introducción justamente hablábamos primero de dónde venías y ahora hablando ya de Quesada Durán y justamente vamos a ir profundizando temas. Pero antes de entrar en Quesada Durán y Dani dentro de esto ya como organización, quiero que hablemos un poquito antes, porque tú antes de generar este negocio, esta empresa, este emprendimiento, trabajaste para otras personas, ¿no es cierto? Entonces quisiera saber ¿qué aprendiste de tu experiencia previa en organizaciones? Leyendo un poco sobre tu biografía, sé que trabajaste en el sistema público, sí, y actualmente estás también en el sistema privado, que quizás también presta servicio al servicio público. Pero ahí expláyate tú, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia previa, qué aprendiste, qué experiencia hay ahí para lo que ya desarrollaste hoy en día. Sí, mira, súper interesante la pregunta porque
las experiencias que uno va acumulando a través de la vida le van enseñando distintas cosas. Y yo creo que la experiencia profesional de haber pasado por el servicio público en particular, como un trabajo de largo aliento, yo comencé el año 2019 con una alcaldesa, después continué con otro alcalde, que en definitiva eso tiene distintas implicancias, son personalidades distintas, son autoridades políticas que tienen visiones quizás a veces contrapuestas, pero lo que yo aprendí mucho del servicio público es la excelencia en el servicio del punto de vista técnico, y aprender a hacer de todo, porque en el servicio público hoy en día muchas personas tienen distintas opiniones del servicio público, pero yo creo que estar dentro del servicio y entender que en una comuna que es pequeña, a mí me tocó trabajar en Olmué, una comuna a la que quiero mucho, hay que hacer de todo, y eso es súper importante porque cuando yo ingresé me dio una frase que me dijo uno de los abogados antiguos que me recibió, me dijo: mira, este es el circo pobre, aquí hay que hacer de todo. Yo me reí un poco. Hay que ser todólogo. Me reí un poco, pero en definitiva tenía razón. Pero eso tiene que ver con que también uno tiene que tener el sentido de servicio público. Yo creo que cuando uno lo tiene, uno se desarrolla y le entrega a la comunidad, puede hacer las cosas que son necesarias. Entonces yo aprendí, como primera cosa, aprendí que hay que ser multifacético, hay que hacer de todo, pero también hay que tener excelencia en lo técnico y en lo que uno hace. Porque las personas que reciben los servicios en una comuna, obviamente le agradecen a los profesionales que nos hagamos cargo de sus problemas, pero también esperan de nosotros que hagamos las cosas bien. Y eso es por lo menos lo que yo traté de hacer siempre que estuve en el servicio público, y que después se me reconoció también de esa forma cuando el momento de irme. Yo renuncié en un momento determinado por lo mismo, porque tenía otros proyectos, entre otros el proyecto de Quesada Durán, de la oficina legal, pasar al mundo privado, pero también trayendo eso que te digo que es muy importante conocer del mundo público. Perfecto. Y de Olmué, yo le tengo mucho cariño también a Olmué, no te conté, pero yo soy de Viña del Mar, pero vivo en Limache actualmente ya desde el año 2012. Así que lo más seguro que cuando tú estabas trabajando en Olmué, yo ya estaba viviendo ya en Limache. Muy lindas relaciones con Olmué y una muy linda comuna, así que muy importante lo que tú comentas de, tuviste una muy buena universidad justamente en este tema de haber participado del sistema público como abogado. Sí. La anécdota que tú cuentas justamente del abogado más anterior, ¿no es cierto?, que lleva más tiempo, que te dice: oye, aquí tenemos que hacer de todo. Sí. Y eso yo lo he visto que pasa mucho en el sistema público, y también eso también son cosas para mejorar, obviamente, pero eso también te ayuda a aprender mucho, que fueron cosas que tú, conocimientos que fuiste adquiriendo justamente para aplicar después, me imagino, en la parte ya privada, que es donde te empezaste a desempeñar como Quesada Durán. Justamente quería hacerte una pregunta, y esto no es una pregunta técnica como tal, sino que es parte de una transición. Cuando tú estabas en el sistema público, ¿no es cierto?, trabajando, ¿qué viste? ¿Qué problema identificaste de la forma tradicional de prestar servicios legales que quisiste mejorar para cuando ya después armaste Quesada Durán? Sí, mira, es una excelente pregunta. Yo creo que tiene que ver, en el corazón de esa pregunta, tiene que ver con las propuestas de valor que nosotros podemos identificar a través de lo que podemos observar hoy en el mercado legal, ¿ya? Hoy el mercado legal, desde el punto de vista de asesoría de empresas, está radicado y tiene por lo menos dos formas de abordarlo. Una es lo que se llama estudios de alta especialización boutique, ¿ya? Y la mayoría, y también lo conversamos al principio, están radicados en Santiago, lo cual nosotros también queremos hacer una diferencia respecto a eso. Y los otros son estudios de una alta densidad de abogados que pueden abordar distintos temas que se llaman full service. Y estos full service pueden entregar asesoría en todas las áreas, tienen la capacidad técnica y la capacidad de recursos humanos de poder abordar esas problemáticas de esa forma. Pero ocurre algo que es muy común en la industrialización un poco de los procesos, que una vez que se escalan a un nivel que es muy alto, se pierde un poco ciertos valores de cultura que nosotros queremos mantener a través del tiempo. Y uno de esos valores de cultura tiene que ver con la cercanía con las personas, la cercanía con el cliente, que el cliente no sienta que es un número más de una gran máquina que va generando o que va cobrando los honorarios. Entonces, creo que ahí se pierde un poco esa propuesta de valor
que puede tener un marketing gigante detrás, pero si esa propuesta de valor no incluye a las personas, por lo menos yo lo creo, finalmente las personas que son los usuarios de estos servicios, tanto en empresas como en otros lugares, también sienten de que no son prioridad para una institución tan grande. Y por otro lado, las que son altamente especializadas, que cumplen un rol fundamental, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, hay empresas, hay ciertas oficinas muy especializadas en ciertos puntos especiales, cumplen efectivamente un rol, pero también lo que pasa respecto de ello es que no pueden cubrir otras cosas que son esenciales también para el cliente. Yo creo, y proponemos hoy una propuesta de valor que tiene que ver con comprender el negocio del cliente, ¿ya? No lo repetimos solo como un mantra, sino que en el sentido de que hacemos carne esto a través de poder entender la persona con la que estamos trabajando. Trabajamos con gerentes, trabajamos con jefes de área, pero entendemos que son personas y que tienen ciertas motivaciones y que tienen ciertos anhelos, y nosotros queremos tratar de que les vaya bien. Queremos que les vaya bien tanto a las personas como a la institución, y por eso tratamos de tener una cercanía con el cliente en los ámbitos que nos desarrollamos, y hemos tratado de desarrollarnos y entregar servicios en áreas específicas para hacer, como te comentaba también, las cosas que nosotros somos buenos. O sea, nos vamos a enfocar en lo que somos buenos, no nos vamos a enfocar en hacer de todo, porque finalmente entendemos que nuestra propuesta de valor pasa también por entregar servicios de alto nivel en ciertas áreas del derecho, pero entendiendo una propuesta de valor con la cultura que hemos comentado recién. Perfecto. Hablando de cultura y cultura organizacional, lo vamos a dejar por un momento porque después te voy a hacer una pregunta un poco más profunda que tiene que ver con equipo y que tiene mucho que ver el tema de la cultura organizacional. Pero quiero que retrocedamos un poquito a los inicios de Quesada Durán, porque nace la propuesta, ¿no es cierto? Creas tu propuesta de valor, lo que vas a ofrecer, empiezas a trabajar con partners, me imagino, y hay un tema que lo hablamos tras cámara, que siempre tenemos temas de que no sabemos cómo cobrar, cómo valorizar un servicio, un producto. Tratamos de repente de entrar al mercado quizás de repente cobrando más barato, y muchas veces es un error porque no le das la percepción de valor que hay detrás. O sea, cobras por un servicio como tal, pero hay un valor más allá que es el servicio como tal. Entonces, ¿cómo tú lograste manejar, cómo pasaste esa primera barrera y cómo lograste conseguir ese primer cliente, ¿no es cierto? Que es esa primera barrera que es como vulgarmente podemos decir que se abre esa puerta. Mira, yo creo que es una pregunta y que tiene sentido a muchos emprendedores, que no solamente al derecho, y es súper buena la introducción también que tú hacías respecto de que esto es un servicio, pero nosotros lo entendemos como una empresa. Cuando lo entendemos como una empresa, cambiamos el switch y ya no somos abogados particulares resolviendo un problema particular, sino que somos un grupo de abogados, somos un equipo que trabaja mancomunadamente para lograr un objetivo. Y ese cambio de switch requiere, y por eso mi cargo actualmente de Managing Partner, que tiene que ver con la administración también del estudio, ¿ya? Eso hay que tener una serie de cosas, hay que ver lo que tú decías respecto de cómo cobramos, cuánto cobramos, a qué público nos dirigimos, cuál es nuestro target que le dicen, porque no podemos apuntar a todo el mundo, no le vendemos a todo el mundo, le vendemos a un cierto perfil de cliente, que definimos un cliente ideal, que está dentro de cierto rango, que son empresas medianas hoy en día, que tienen necesidades que para nosotros son importantes, como por ejemplo poder expandirse, que necesitan crecer, que necesitan varios servicios, que nosotros somos buenos en esos servicios. Eso es súper importante, no ser todólogo, es ser, todólogo. Dentro del nicho ofrecer unos servicios específicos donde tú te especializas, porque creo que no existe el abogado bueno para todo, no. Puedes saber de todo un poco. Ninguna profesión, sí. Bueno. Claro, porque es la base que te enseñan, pero te tienes que especializar, ¿cierto? Efectivamente, y eso es algo que cuesta mucho al principio, hacer ese paso de decir, mira, por no perder un cliente yo voy a hacer algo para lo que no soy bueno, ¿ya? Y eso que nosotros creemos que es un error. ¿Por qué es un error? Porque finalmente termino entregando un servicio que no es de la mejor calidad y además fijando precios que no son los precios que yo realmente me gustaría cobrar por ese servicio. Entonces, lo primero es, como recomendación también para los que nos están viendo, que emprenden,
no solamente en el derecho, sino que en otros emprendimientos de servicio, que van muy de la mano todas estas mismas reflexiones, es poder vislumbrar para qué soy bueno. La primera pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿En qué lugares o en qué espacios de servicios, de trabajo, puedo marcar una diferencia contundente respecto de otros que también tal vez hacen lo mismo? Cuando defino eso, puedo definir cuál es mi cliente ideal, cuál es mi target, a quién apunto, y definir que voy a tener ciertos precios que van a permitirme desarrollar el negocio sin obviamente caer en insolvencia o que el negocio no se pueda mantener a flote. O sea, lo principal, esto es un negocio, necesitamos que se mantenga a flote. Es como un barquito que si va entrando agua tenemos que ir sacando. Exactamente. Tiene que mantenerse a flote, entonces eso es un cambio también de switch, de pasar de ser un trabajador a empresario. Cuando hacemos ese cambio, tenemos que hacer estas reflexiones. Entonces, cuando nos enfocamos en cierto nicho en particular, podemos darnos cuenta de que en algunos espacios de trabajo podemos marcar diferencias que son muy relevantes para el cliente. Y ahí es donde tenemos que atacar esos dolores del cliente, podemos buscar esos espacios en los cuales trabajar y fijar los precios que son los adecuados para el mercado, pero también que generen en el cliente que va a recibir una propuesta de valor en la cual va a ser más de lo que está pagando. Finalmente el cliente, la reflexión que hace es que si el servicio que yo le estoy prestando es más valioso de lo que yo le estoy cobrando. Establezco precios respecto a eso. Entonces lo primero es, como recomendación, es que los precios deben reflejar el valor que yo le estoy entregando al cliente. Exacto. Y por eso también hay mucha discusión, y hoy en día se discute respecto a las formas de pago de cómo se transan los precios legales. Hay algunos que cobran por hora, hay otros que cobran por un fee mensual, por ejemplo, respecto a ciertos servicios, hay otros que cobran respecto de trabajo en particular. Nosotros actualmente tenemos unas fórmulas mixtas de cobro, entendiendo las distintas realidades de los clientes. Y ahí es donde yo creo que es la reflexión profunda respecto de cómo conocemos al cliente. Hay clientes que trabajan con nosotros con valores de hora, pero ellos entienden que cada hora que nos pagan, lo que reciben de vuelta es mucho más en valor para la empresa de lo que están pagando. Entonces, la reflexión yo creo que va por ahí, Mariano, en que sepamos identificar, primera reflexión, en qué lugares, en qué espacios de trabajo yo puedo hacer cambios profundos, puedo generar valor a los clientes. Y segundo, una vez que yo tenga definido eso, definir mi target, cuáles son los clientes a los cuales yo quiero apuntar, cuáles son los servicios que voy a prestar, y respecto a eso, fijar precios que sean precios de mercado razonables, en los cuales me permitan a mí desarrollar el negocio, porque tampoco puedo cobrar precios que no puedan permitirme desarrollar el negocio. Como todo negocio necesita tener precios que sean sostenibles para la empresa también y que generen obviamente la rentabilidad que todos buscamos. Exacto. Dani, para concluir esta misma pregunta, teniendo todo esto claro, que tú acabas de explicar, que te agradezco que tengas esa honestidad y ganas de compartir, porque eso se trata este programa, de comunicar a quienes nos están viendo y escuchando el conocimiento que tú has adquirido y compartirlo, porque la idea es hacer el camino más fácil también a quienes nos están escuchando con esta experiencia. Entonces, para terminar esta pregunta, tienes todo este conocimiento claro de tu buyer persona, ¿no es cierto?, a quién le vas a vender, tu propuesta de valor, tienes todo esto claro. ¿Cómo consigue que Sada Durán su primer cliente? ¿Cómo fue esa experiencia, quizás anécdota? ¿Cómo habrá sido ese primer paso? Sí, es un paso importante para todo emprendedor. Yo creo que los que nos están viendo también quieren saber cómo se produce ese primer encuentro con el cliente, en que hay muchos temores también, muchos temores respecto de cómo lo abordo, cómo le transmito quizás el valor que yo tengo. En mi foro interno yo sé lo que vale mi trabajo, pero quizás el cliente no lo sabe porque no me conoce, porque no conoce mi trabajo, porque no es y poder transmitirlo de la mejor forma posible para que el cliente entienda ese valor. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Pero yendo a la pregunta propiamente tal, el primer cliente de Quesada Durán fue una empresa que nos llega a través de un conocido, un intermediario, una persona que nos recomienda. Y para muchos emprendedores del área de servicio,
casi siempre la primera interacción, el primer acercamiento, el primer approach es a través de alguien que te lleva y te da a conocer con las personas indicadas. Yo creo que ahí es donde está el gran desafío también de espacios como B21 que nos permitan conocernos, que nos permitan mostrarnos, que nos permitan dar la mano, decir, mira, yo conozco a Juan es seco para contabilidad, él está enfocado en un área particular que a ti te puede servir, no sé, auditoría que tenga que ver con auditoría externa. Hay ciertos espacios en donde podemos nosotros hacer esas comunicaciones y yo creo que espacios como este son muy relevantes para que podamos también darnos a conocer todos los que somos emprendedores acá en la región y mostrar nuestra propuesta de valor. Pero el primer approach, el primer acercamiento con un cliente fue a través de un conocido. Este conocido que tuvo también la valentía y la hidalguía de llevarnos de la mano y decir al cliente, mira, yo conozco a esta persona, sé que es bueno, va a resolver estos problemas y es el primer acercamiento. Entonces, para casi todos los emprendedores de servicios funciona un poco de la misma forma. Es muy difícil que alguna empresa o alguna persona pueda acceder a un servicio que no conoce, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, para poder comunicar nuestra propuesta de valor, debemos darnos a conocer, debemos posicionarnos como líderes también dentro de las discusiones, dentro de los temas que nosotros sabemos que somos buenos. Y eso requiere obviamente un desarrollo de negocio. Actualmente, por ejemplo, te puedo contar, nosotros tenemos a Joaquín, que es nuestro SDR, que se le llama, que es una persona que está encargada del desarrollo de negocio. Esa persona está constantemente comunicándose con clientes, viendo la posibilidad de tener reuniones, y eso va generando una interacción continua con distintos clientes, pero una vez que ya pasamos el primer paso, que es lo que tú comentabas, o sea, cómo llega al primer cliente, la verdad que el primer cliente para nosotros fue un amigo, una persona de muy buena voluntad que nos llevó, pero para otros podrá ser distinto. Espacios como este yo creo que contribuyen, B21 contribuye a que podamos interactuar con distintos profesionales, personas que quieran emprender en servicio y que puedan mostrar su propuesta de valor. Exacto, y muy importante lo que tú dices, esta red de networking justamente sirven para compartir experiencias y además también compartir opinión con distintos rubros donde se genera esta interacción, ¿no es cierto? Y podemos también hacer recomendaciones en base a esta red que demuestra que los que estamos acá son prestadores de buenos servicios y que también tienen buenos productos. Dani, nos vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos con El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Estamos conversando con Dani Quesada de Quesada Durán Abogado, justamente hablando de ese emprendimiento que nace de una profesión, un conocimiento, transformarlo justamente en empresa. Cuando tú decides construir equipo, ¿cómo lo haces? Me hablaste, y aquí podemos profundizar un poco sobre la cultura organizacional detrás, que tiene que ver con la selección de personal, porque hay valores que tú buscas transmitir, ¿no es cierto? Ética también que hay detrás, más allá de lo técnico. Entonces, ¿cómo se construye este equipo? ¿Cómo retienes talento acá en la región, que es lo que estamos hablando, de que no se vayan a Santiago o a otro lugar? Y cómo también se delega cuando la reputación de los socios o de un socio de una empresa
está en juego justamente con estas personas que tú seleccionas para trabajar como colaborador. Sí, mira, una pregunta muy interesante y tiene que ver con un poco el capital humano que existe en la región. Creo que en eso hemos sido súper conscientes de saber exactamente qué es lo que hay hoy en la región, cuál es el potencial y también aprovechar ese potencial, ¿ya? La propuesta de B21 y que nosotros adscribimos también a B21 a partir de eso es una propuesta dentro de varias aristas de retención de talento local. Como te decía al principio, esta es una región que a mí me gusta mucho, creo que es una región que tiene mucho potencial, es una región que es universitaria, es una región que entrega mucho talento local, pero hay mucho talento que una vez termina la universidad Lo exportamos. lo exportamos a otros lugares, gente que sea al norte, mucha gente que busca en Santiago alguna oportunidad, y creemos que acá en la región hay grandes cosas que se pueden hacer, y un poco lo que estamos haciendo con Quesada Durán es tratar de retener ese talento. Las personas que trabajan hoy con Quesada Durán son personas de la región. Hemos retenido talento local, y eso ha significado para esas personas una mejora también en la calidad de vida, me lo comentan y me lo han dicho, que están contentos de quedarse en la región, ¿ya? Incluso sabemos que en Santiago hay remuneraciones más altas, bueno, y tiene que ver con distintas cosas de mercado, pero El costo de vida también es más de alto. vida es mucho más alto. Transportarse en Santiago entre las distintas comunas, si trabajas usualmente en Las Condes, los estudios de abogado, para llegar a tu casa tienes que tomar locomoción, o si tienes un vehículo vas a estar en un taco metido 2 horas, o sea, son cosas que pesan al final del día. Exacto, y es una realidad. Nosotros que somos de la quinta región, imagínate, yo vengo de Limache, estamos a 30 y algo kilómetros. En Santiago transitar esa distancia te puede llevar 1 hora, 1 hora y media. Yo estoy a 25 minutos, tú eres de Viña también. Los tiempos de desplazamiento acá también en la región son relativamente cortos. Tenemos tráfico, estamos creciendo como región, pero todavía priorizar esa calidad de vida que tú dices. ¿Cuánto tiempo pasamos arriba de la locomoción o del vehículo propio? ¿No? Y también quedarse con los amigos, las redes de amigos, con las Exacto. familias, estar cerca del mar, son cosas que pueden parecer tal vez banales, pero son muy importantes para las personas. Yo creo que cuando las personas trabajan bien, trabajan felices, rinden mucho más. Esa es una idea que siempre he tenido, y yo creo que es real, porque finalmente las personas que trabajan con nosotros nos dicen y agradecen poder quedarse en la región, que es algo muy bueno. Yo creo que el punto de vista de cómo nosotros seleccionamos, cómo reclutamos, es algo que es una de las cosas más importantes para los emprendimientos. Y esto se lo digo también a las personas que pueden estar viendo que puedes tener tal vez un emprendimiento o quieres emprender en el mundo de los servicios. El capital humano, la selección, el reclutamiento y poder retener ese talento es una de las cosas más importantes, porque el talento es el negocio. El talento dentro de nuestro negocio es el negocio, porque las personas, tal como tú decías al principio, las personas que trabajan con nosotros nos representan, son una bandera que está en cada lugar, y que todo lo que ellos hacen representa al estudio, y queremos que sean representados de la mejor forma. La cultura que tenemos actualmente y que tratamos de implementar, y queremos que todos compartan esa visión, es tener una visión respecto de qué es lo que nosotros creemos respecto de lo técnico con el cliente, qué es lo que esperamos también de las personas, pero creemos en personas que tengan una alta capacidad una alta capacidad emocional, una alta capacidad valórica, una alta capacidad ética. Y creo personalmente, cuando me ha tocado reclutar y seleccionar, que eso es más importante para mí que lo técnico, lo netamente técnico. Lo técnico se puede aprender, se puede desarrollar, lo podemos revisar, pero lo que es de la persona, del punto de vista del capital humano, de cómo reacciona, de su inteligencia emocional, eso es algo que es fundamental para el negocio. Por lo menos en los servicios es fundamental, porque este negocio es un negocio de confianza. Este negocio en particular, me refiero al negocio legal. Nuestra oficina lo que vende y lo que nosotros le transmitimos a nuestros clientes es la confianza, y por eso nos contratan. Debemos tener personas que compartan la visión, primero,
y que también tengan inteligencia emocional y que puedan tratar con distintos tipos de personas. Yo siempre se lo digo a las personas con las que trabajo. Acá tú vas a trabajar con distintos tipos de personas. Eso no significa que las personas sean buenas o sean malas. Eso es otro cuento, tiene que ver con algo moral que nosotros no estamos para juzgar a las personas. Pasa en todos los servicios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es prestar un servicio de primerísima calidad, pero también tener la capacidad emocional de poder compartir con distintos tipos de personas de distintas entidades sociales, de distintos estratos, de distintas unidades técnicas. Hay personas que son geólogos, hay personas que son financieros, que tienen lenguajes técnicos distintos y nosotros debemos saber relacionarnos con esas personas. Vamos a profundizar un poco más ahora ya en aspectos quizás de Quesada Durán como tal, como servicio. Y aquí una pregunta que puede ser un poco lúdica, pero nos puede dar para desarrollar varias cosas. ¿Por qué las personas, llaman al abogado cuando el problema ya ocurrió? Es una gran pregunta y nos ha tocado muchas veces. Intentamos que no sea así con los clientes que tenemos. Hemos tratado de desarrollar una cultura distinta, una cultura de la prevención. Pero yo creo que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que se asocia la prevención, el cumplimiento normativo, que podemos hablar respecto del compliance también que se conoce, como un gasto, como algo que puede burocratizar ciertos procesos, ¿ya? Desde las áreas comerciales, sus ímpetus siempre y sus pulsiones son poder vender más, poder llegar a nuevos mercados rápidamente, lanzar productos, validarlos, cambiar, pivotar seguramente para otros productos. Entonces los tiempos son distintos. Los tiempos de los abogados usualmente están asociados a que, no, si se lo pasamos al abogado, eso se va a ralentizar, eso va a ser lento. Queremos cambiar un poco esa concepción y ocurre lo que tú dices porque se entiende que todos estos procesos que tienen que ver con lo legal son un gasto que solamente cuando ya el problema explota, realmente vale la pena como invertir en él. Claro, pero ahí somos reactivos y te puede terminar saliendo más caro incluso. Efectivamente, y está comprobado que sale mucho más caro porque si a nosotros como oficina legal nos llega un problema gigante que ya explotó, evidentemente hay que hacer control de daños, vamos a tener que ver hasta dónde llega el problema, puede que hayan problemas que ya no tengan solución, que vamos a tener que ver cómo se soluciona de otra forma, o sea, si tenemos una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance, que es lo que hemos tratado de hacer con nuestros clientes, podemos tener resultados mucho mejores, trabajar también en las áreas que tienen que ver con comercial, de la mano, y por eso nuestra propuesta de valor tiene que ver con entender el negocio, entender a las personas, porque sabemos que el área comercial tiene tiempo distinto, tiene motivaciones distintas y queremos ser aliados también. Y siempre yo lo repito a las personas que trabajan conmigo, con nosotros, es que nosotros queremos ser aliados del negocio. Y para ser aliados del negocio tenemos que entender sus tiempos. Si hay áreas que necesitan mayor cantidad de desarrollo, hay que tenerlo presente. Si hay áreas que necesitan tiempos mucho más cortos, hay que tenerlo presente porque efectivamente tenemos que ser aliados de negocio, pero eso no significa que podamos descuidar otras cosas que tienen que ver con el cumplimiento normativo. El compliance hoy en día... lamentablemente tenemos una serie de regulaciones que todas las empresas tienen que cumplir, tanto desde el punto de vista de laborales, desde el punto de vista de compliance, de prevención de delitos, lavado de activos. Hay una serie de cosas que tienen que ver con eso, que bueno, seguramente tú lo tienes mucho más claro. De hecho, hay muchas normativas que vienen ahora en el tema de inversión. De la unidad de análisis financiero. Hay informes que hay que estar enviando de la CMF. De hecho, justamente este año hay una nueva norma que se va a implementar que tiene que ver con la prevención de la ley de datos. Exacto. Sí, justamente es una norma que ya está publicada hace cierto tiempo y que ahora a fin de año se va a cumplir como... Es como la profecía que dice que nunca se va a cumplir, pero llega el momento que hay que cumplirla. Claro. Que eso va a ser es como que estamos en marcha blanca, pero ahora ya va... El principio de diciembre de este año se va a implementar, va a haber una entidad encargada de fiscalizar cómo las empresas utilizan los datos, que es algo que hasta ahora ninguna empresa había tomado como en cuenta desde el punto de vista que si yo manejo grandes cantidades de datos, que son datos personales de terceras personas, debo tener un sistema para poder consolidar esos datos que las personas que
tengan algún derecho sobre esos datos puedan ejercer sus derechos. Si es que yo no quiero estar en una base de datos X, voy a tener la posibilidad de decir, mira, yo no quiero estar en esta base de datos, tengo que tener un procedimiento interno para eso. Hoy en día con la inteligencia artificial, con la tecnología, se pueden hacer grandes cosas para automatizar y optimizar muchos de esos procesos que se entienden tal vez como lentos. Y eso yo creo que también es un cambio de chip de las empresas para trabajar también con estudios como Quesada Durán, que estamos trabajando en innovar, en tener herramientas que sean mucho más accesibles, que trabajen con inteligencia artificial y que puedan rápidamente tener resultados respecto de cumplimientos y sobre todo de cuestiones que son repetitivas. Entonces es lo que estamos haciendo con algunos clientes y ha resultado muy bien, y yo creo que es lo que pueden hacer muchas empresas para cumplir con toda esta normativa que se ve y muchas personas lo miran como algo lejano y como algo que es muy engorroso, que hay que hacer una gran burocracia, pero que en definitiva si se trabaja bien, eso puede traer grandes beneficios para la empresa. Perfecto, estamos con Dani Quesada de Quesada Durán Abogados, aquí en el Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia, justamente hablando de este emprendimiento que es llevar la profesión, el conocimiento a empresa, de ser un abogado a formar tu propio bufete de abogados. Dani, conversando un poco más sobre el tema del compliance, tampoco para profundizar en parte tan técnica, pero hay algo que me llama la atención y aquí quiero hacer un mix de preguntas. ¿Por qué el compliance también importa? El compliance no importa solamente según el tamaño de la empresa, grande o mediana. Me imagino que también es bueno tener el compliance aunque seas una pequeña empresa, y eso yo lo conecto quizás que tiene que ver que esa falta de compliance se traduce a una repetición de errores cuando tú comienzas a crecer en el emprendimiento. Y para terminar de conectar, quisiera también preguntarte ahí mismo, ¿cómo evitar que estos cumplimientos se transformen en burocracia? Mira, justamente el compliance, y lo comentábamos anteriormente, y el cumplimiento normativo en general es visto usualmente por los equipos dentro de las empresas como un tema engorroso, como un tema burocrático. Hoy que hay que llenar muchas planillas, que vamos a hacer un programa que nadie va a leer, que lo vamos a tener en un estante y que vamos a tener que llenar planillas, vamos a tener que hacer capacitaciones respecto de cosas que no nos interesan mucho, pero hay que cumplir por cumplir. Yo creo que esa visión es errada desde el punto de vista de que un buen compliance, un buen cumplimiento normativo tiene que siempre estar amparado y tiene que siempre estar dentro de la cultura de la empresa. Hay una frase, no recuerdo el nombre, pero es una frase gringa que dice que la cultura se come al desayuno a cualquier tema de compliance o cualquier implementación que tú quieras hacer de cualquier tema. Esto sin importar el tamaño de tu negocio. El tamaño del negocio, porque en definitiva los negocios, el tamaño que sea, siempre va a tener una estructura básica. Exacto. Y la estructura básica es, por un lado, vender, por otro lado, efectuar o los productos o los servicios, y por otro lado la administración general, que es básicamente lo que tiene que tener una empresa para poder subsistir. Y el compliance tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo cumplo yo en cada etapa de lo que me toca. Si soy una pequeña startup, hay ciertas cosas que tengo que cumplir. Si soy una startup que tiene una invención particular y que necesito poder capitalizar, necesito escalar, necesito trabajar para ver con inversores. Obviamente los inversores que van a llegar son personas preparadas o tienen equipos preparados que lo primero que van a examinar a ver si esta empresa tiene lo mínimo para ver si podemos invertir en ella, porque si tal vez no tiene lo mínimo, entonces no me arriesgo a invertir en algo que quizás no va a ser rentable a largo plazo. Entonces el compliance tiene que ver con eso, cómo identificar yo en el lugar en el que estoy actualmente qué es lo que tengo que cumplir para poder seguir escalando dentro del proceso. Y es lo que te decía un poco, si yo tengo una invención muy interesante respecto de algo en particular, pero ni siquiera he conversado con todo el mundo y no he firmado ni siquiera una cláusula de confidencialidad, y resulta que después llega un inversor de gringo y me dice, oye, quiero invertir en tu empresa, pero resulta que la paseaste por todos lados y ahora todos tienen lo mismo que tú hiciste, ya porque nunca firmaste un documento que fuera la información confidencial o de cumplimiento normativo. Entonces
no son cosas menores, son cosas importantes que siempre hay que tenerlas en cuenta, no importa el tamaño de la empresa, y sobre todo es importante cuando yo quiero crecer. Hoy en día, para poder crecer, si yo le vendo a la minería, si le vendo a distintas empresas que son de un calado un poco más grande, interesante, lo primero que me piden es mi modelo de prevención de delito. Me dicen, a ver, ¿tú por lo menos tienes modelo de prevención? Porque yo como empresa, no sé, X, sí tengo mi modelo de prevención y me relaciono con gente que tenga sus modelos al día. Entonces, las empresas lo que me dicen, mira, yo te pido este estándar, si tú tienes esto, bueno, ya no podemos hacer negocio. Ha ocurrido muchas veces que empresas que no cumplen con los estándares de las grandes empresas respecto a cumplimiento normativo no pueden ni siquiera tener la posibilidad de hacer negocios con esa empresa. Entonces es algo que no es baladí, que es importante, pero que tiene que ajustarse obviamente a la realidad de cada una de las empresas o emprendimientos para poder entregar algo que sea valioso. Dani, vamos a avanzar y nos vamos a venir un poco más a la realidad actual, donde está todo el mundo hoy en día navegando, ¿no es cierto?, sobre los temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. ¿Cómo está cambiando la tecnología en la prestación de servicios legales? Sí, es un tema súper interesante, Mariano. Yo creo que si es que no es de los temas más relevantes hoy en día para cualquier ejercicio de profesión liberal, o también prestación de servicios tanto de grandes consultoras como de medianos y pequeños empresas que prestan servicios legales, o tanto servicios que tienen que ver con consultoría, servicios contables. Efectivamente, hoy en día tenemos una cantidad de herramientas que aparecen cada día que a veces es un poco abrumadora para las personas que estamos recibiendo constantemente la alimentación de redes sociales, de las noticias. Cada día sale una herramienta nueva, que hoy en día tal empresa de inteligencia artificial creó tal cosa, que otra empresa también reaccionó y creó otra cosa, que ya existen varios emprendimientos, por lo menos en lo legal. Ya en Estados Unidos hay como 4 emprendimientos que son los más potentes, que están entrando muy rápidamente en el entorno legal. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer acá es poner un poco la pelota al piso. Razonablemente no podemos abordar cada una de las cosas que van saliendo cada día, porque estamos justamente en un momento de inflexión de la tecnología, en el cual la tecnología está creciendo exponencialmente y nosotros estamos observando cuáles son los cambios que se generan cada día, ¿ya? Y son a veces muy abrumadores, como te digo, para poder seguirlos paso a paso. Pero sí hay varios emprendimientos que están trabajando actualmente en distintos lugares, y creemos que de las inteligencias artificiales hoy en día que las personas usan usualmente, también hoy en día pueden recibir respuestas legales. Por lo menos yo hablo del punto de vista de lo que tiene que ver con lo legal, ¿ya? Pero se le aplica también a otro tipo de servicios. Las personas hoy en día pueden ingresar a una inteligencia artificial, cualquiera sea ella, obtener una respuesta medianamente razonable respecto de un tema en particular, porque los modelos, aquí quiero que las personas puedan entender un poco de qué se tratan estos modelos, ¿ya? Los modelos de inteligencia artificial hoy en día son modelos que se llaman LLM, que significa que es un modelo de lenguaje natural. ¿Qué es lo que es un modelo de lenguaje natural? Es un modelo electrónico que está programado para entregar una respuesta que sea del punto de vista del lenguaje, totalmente coherente. Y eso tiene una serie de implicancias, tanto jurídicas como electrónicas, y que tiene que ver con lo siguiente, que si una inteligencia artificial hoy en día puede acceder a la web y puede obtener información, condensar esa información y entregarme una respuesta que sea en un lenguaje coherente, como estábamos diciendo. Eso no quiere decir que el análisis detrás de esa propuesta que me hace la inteligencia artificial sea una propuesta que haya sido analizada desde el punto de vista estratégico, que haya sido analizada desde el punto de vista legal y coherente tal vez con la jurisprudencia o una serie de otras cuestiones que son netamente humanas, porque el humano hoy en día es el que puede ponderar situaciones, ¿no? Un ser humano puede tomar distintas situaciones en conflicto y ponderar cuál de ellas es la aplicable según el caso en particular. Eso lo podemos reducir a criterio humano. Criterio humano, a eso me refiero. El criterio humano aún
Digo aún porque la tecnología avanza muy rápido, pero Claro. yo creo que esto es una de las cosas más difíciles que estos lenguajes, estos sistemas de lenguaje pueden hacer hoy, replicar, es poder entregar una respuesta que sea con el criterio humano. Y el criterio humano hoy en día aún es irreemplazable, incluso en las grandes tecnológicas y grandes emprendimientos que trabajan directamente en el mundo legal no han podido replicar. Es ese criterio del ser humano en el que puede ponderar distintas situaciones y puede decirte a ti, particularmente Mariano, mira, de todas las situaciones que tenemos, esta es una opción legal que yo veo más viable para que podamos obtener el resultado que tú quieres a través de las opciones que tenemos, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial evidentemente es una herramienta muy potente y es una herramienta que ayuda mucho. Por lo menos a nosotros como abogados ya nos cambió lo que es la primera interacción con el cliente. La primera interacción antes con el cliente era un abogado enciclopedia en el cual venía un cliente y me decía, oye, quiero que me converses sobre derecho de propiedad. Y yo, bueno, le contábamos respecto de la Constitución, del Código Civil, bla, 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 porque son conocimientos que antes el abogado tenía, pero que la persona no tenía. Era un libro. Era un libro. Hoy en día la persona o la empresa o el gerente que te llama te dice, mira, yo ya sé que esto se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Ya le metió al porque GPT y ya le hizo la pregunta. Que no te lo diga o no se da cuenta que ya viene con un esquema más o menos armado de qué se trata el problema. Ahora lo que él quiere es que tú le digas, mira, esto está bien, está mal, seguimos por este camino, hay otros caminos disponibles. Entonces, esa primera interacción, ese primer approach que era con el cliente, la inteligencia artificial ya nos ha sido parte de esta integración. Pero eso no quiere decir que sea algo malo. Yo lo veo desde el punto de vista bueno. Creo que es bueno que las personas tengan información. Exacto. Lo que creo que sí es algo esencial es que esa información sea la correcta y sea la correcta aplicable a su caso en particular. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de ponderar situaciones, de ponderar a las personas. Hay personas que tienen una motivación en particular, pero en realidad tienen otra motivación que son sutilezas que el ser humano puede captar a través de la relación humana y que aún la inteligencia artificial no tiene esa capacidad. Pero por eso yo creo que era súper importante como entender de qué se tratan estos sistemas y cómo van impactando en los distintos servicios. Estamos llegando a los últimos minutos, Dani, y me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera, ¿cuál es el principal desafío en la próxima etapa que viene para Quesada Durán? Mira, el principal desafío hoy en día, y que le hemos planteado como desafío estratégico para este año 2026, es el posicionamiento dentro de las distintas instancias en las que participamos. Hoy en día estamos participando activamente en el distrito B21, estamos participando también en la Cámara Chilena Británica de Comercio y estamos participando también activamente en el Comité Chileno para el Compliance y la Ética. Es una organización que se creó el año pasado, que tiene que ver con seguimiento de compliance, de implementar esta cultura también que estamos conversando del cumplimiento en las empresas. Ellos ofrecen cursos, ofrecen seminarios, estamos participando activamente en esas instancias también y queremos transmitir y abrir los espacios también para nuestros clientes, que nuestros clientes puedan utilizar las distintas entidades en las que nosotros participamos para poder potenciar su networking, para que puedan conocer otras experiencias comparadas, traer las mejores experiencias desde otras empresas, tanto británicas como de distintos lugares, y estamos trabajando activamente en brindar un servicio especializado respecto de la instalación de empresas, que hoy en día estamos trabajando instalación de empresas tanto en Perú como en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. Actualmente tenemos casos de éxito, como por ejemplo la implementación hoy en día de una empresa que es clienta nuestra en Perú. Ya terminamos todo el proceso, tenemos una asociada que trabaja con nosotros en Perú a través de la tecnología. Como hablábamos recién, la tecnología hoy día nos permite hacer muchas cosas. Hoy día estar en una silla, en una oficina, no es la única forma de realizar el trabajo. Esta asociada trabaja con nosotros desde Perú. Logramos por fin ya tener todos los documentos al día de nuestro cliente, estableció su sucursal, ahora vamos a establecer sucursales en Argentina y seguimos trabajando con otros clientes que también quieren hacer lo mismo. Yo creo que lo fundamental que te decía al principio es que somos una oficina que hace que las cosas sucedan, que los objetivos del cliente, los objetivos de las distintas personas que trabajan en esta empresa se cumplan y puedan llegar al objetivo final.
Estas empresas, por ejemplo, te puedo decir un dato, trabajaron con otros estudios también para hacer estos mismos proyectos. No se pudo llegar a buen puerto por lo mismo que estábamos conversando al principio, porque esas empresas tenían un enfoque distinto, y ese enfoque es un poco más vertical respecto de que con la información que se les va dando van actuando, pero cuando uno tiene una cultura distinta, lo que puede hacer es ver cuáles son las brechas, dónde están las cosas que podemos mejorar y cómo hago que las cosas pasen, cómo hago que logremos finalmente el objetivo del cliente. Perfecto. Dani, una última pregunta. ¿Qué consejo, y esto es para los que nos están viendo y escuchando, qué consejo entregarías a un profesional respecto de algo que tú ya hiciste? ¿Ya? Tú ya lo hiciste. Entonces, ¿qué consejo le entregarías a un profesional que quiere transformar su conocimiento en empresa? Ya, mira, yo creo que es súper importante, lo primero es una introspección, saber bien qué es lo que yo quiero, porque es súper legítimo y válido que hay personas que quieren buscar un empleo, desarrollarse en ese empleo técnicamente, ser lo mejor técnicos posibles dentro de ese empleo, y eso es una motivación de vida, y es súper legítimo y razonable. Hay otras personas como nosotros que tienen inquietudes distintas, que quieren ir más allá, que quieren hacer algo más grande, que quieren hacer algo que tenga una trascendencia también en el tiempo, y que les gusta mucho y les motiva el tema empresarial. Pero eso obviamente tiene distintas cosas y hay que saber también abordarlas, saber luchar con la frustración, de que muchas veces hay temas que hay que aprender, que tienen que ver con lo financiero, que tienen que ver con flujos de caja, que tienen que ver con hacer un negocio que sea sostenible en el tiempo. Pero cuando esa persona que tal vez nos está viendo tiene esa motivación, en el fondo de su corazón lo quiere hacer, quiere emprender y quiere emprender sobre todo lo que hemos estado hablando de los servicios, yo le diría que siga adelante, que siga con empuje, que desarrolle cuál es su lugar técnico en donde puede aportar más valor y se puede diferenciar de otros que presten algo parecido en la región, por ejemplo, en Chile. Yo diría que una vez que esa persona pueda tener ese punto definido, esos dos puntos definidos respecto de que quiere dedicarse a esto y que además ya ha identificado eso en donde puede hacer una diferencia sustancial respecto a esa prestación de servicio, ahí es donde puede empezar a hacer propuestas que tengan valor para los clientes, porque también obviamente no basta con solamente saber que yo puedo entregar cierto valor, sino que el mercado también quiera pagar por lo que yo entrego. Pero cuando ya tengo un nicho en el cual yo puedo entregar valor, es mucho más fácil llegar a los clientes y que mostrar esta propuesta y que ellos puedan contratar. Te agradezco tu participación en el programa de hoy, Dani. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Más que entrevista, es una conversación y eso es lo que tratamos de hacer para que la gente que nos está viendo y escuchando aprenda y sienta esta transferencia de experiencia. Así que, bueno, Dani, muchas gracias por acompañarnos, pero brevemente, ¿dónde pueden encontrar? La página web es www.quesadaduran.com. Nosotros estamos acá en Limache 3421, que es el edificio Ray 2, el piso 11, oficina 1107. Estamos disponibles toda la semana para cualquier consulta, pero en la página hay formularios de contacto y nuestro correo electrónico que es legal@quesadaduran.com. Perfecto, Dani. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Esperemos gracias a ti, Mariano, tener más adelante más conversaciones. Hay mucho para hablar en este mundo del tema jurídico detrás del emprendimiento. Así que eso ha sido todo por hoy en este episodio de El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia. Esto fue El Inversor Serial, Emprendimientos con Inteligencia, experiencias reales, decisiones y aprendizajes para seguir creciendo, porque emprender también se aprende. elinversorserial.com. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores.
Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global.